Bueno, vamos a iniciar la presentación. Primero que nada, muy buenos días. Soy el doctor Benjamín Ayala, otorrinolaringólogo. Tengo la fortuna de pertenecer al patronato de Fundación Audio Amigo y bueno, en este momento estamos apoyando con una serie de pláticas, todas relacionadas a la audición y temas derivados. Entonces, el día de hoy vamos a dar la segunda plática que tenemos proyectada. La primera fueron términos generales de la audición, anatomía, conceptos básicos que consideramos muy importantes que siempre debiéramos tener. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la audición, así como la visión, el gusto, el olfato, cualquiera de los sentidos básicos de nuestro cuerpo, nos permite interactuar con nuestro medio. Entonces, vamos a empezar la presentación. Al final de la misma vienen datos de contacto, es decir, mi teléfono, el correo electrónico, cualquier duda que llegaran a tener, será un placer poderla resolver por esos medios. Vamos a iniciar, por favor, la presentación. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar. Siguiente, por favor. Ok. Un tema muy común, muy común en la consulta es la limpieza de oídos. En relación a la limpieza de oídos, hay muchas circunstancias que se han ido dando con el paso del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? La pregunta continua de cómo limpiar los oídos. Algo que siempre yo comento a mis pacientes, a las personas que tienen la oportunidad de preguntarme es, los oídos se limpian con los codos. Es algo que siempre se comenta de forma muy común. ¿Por qué? Es decir, al oído no hay que meter absolutamente nada, sino que podría pasar. Damos siguiente, por favor. Bien, ahí tenemos un oído, el conducto, como ya en su momento vimos en la plática pasada, la anatomía. Al fondo está el tímpano. Aquí esta persona está introduciendo un cotonete. Claro, el cotonete va a limpiar un poco del conducto, pero otro tanto, como se está viendo en la imagen, va empujando al fondo la cerilla, lo cual no es de beneficio. Damos la siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa muy grave puede pasar en el intento de limpiar el oído? Y créanme, me han comentado con la llave de carro, el pasador, cualquier cuerpo extraño, el mismo cotonete. ¿Qué puede pasar? Al fondo del conducto hay una membrana muy delicada que se llama tímpano y es lo que nos permite escuchar de buena forma. Si no medimos bien, y es difícil medir desde afuera, ¿a qué distancia estamos del tímpano? ¿Qué es lo que pasa? Puedo rebasarlo y puedo perforarlo como se ve en la imagen de nuestra derecha. Damos siguiente, por favor. Es decir, el cotonete no nada más entró al conducto, atravesó el tímpano, que será como, imaginemos, dos cuartos que están uno seguido del otro. Bueno, pues el cotonete rompió el muro y pasó al otro cuarto. ¿Qué es lo que sucede ahí? Además de que el dolor es muy intenso, el dolor es un dolor significativo. Bueno, el tímpano, que como lo dijimos previamente, es como un cuero de un tambor. ¿Qué pasa con un cuero de un tambor roto? Pues ya no conduce el sonido. Es decir, además del dolor, el sangrado, la persona va a perder la audición de forma parcial. Va a bajar la audición y esto en muchos de los casos no se repara por sí solo, no cicatriza de manera espontánea, sino termina en cirugía, en una reconstrucción de tímpano que se llama tímpanoplastía. Damos la siguiente imagen, por favor. ¿Qué otra forma? A veces dicen, bueno, ok, ¿cómo lavar mis oídos? Es que fui al mercado, fui aquí o fui acá, a veces incluso hasta farmacias, todo es muy respetable y me gusta siempre ser respetuoso, pero también no por eso a veces deja de ser incorrecto. Es decir, a veces en farmacias, con consultorio al lado, con compañeros médicos generales o con diferente personal, lavan entre comillas los oídos, es decir, colocan agua a presión a través de grandes jeringas en los conductos. ¿Qué es lo que pasa? De entrada, están simplemente aventando agua a un conducto que no estamos viendo en su interior al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que desgraciadamente puede pasar?
como tenemos en la imagen de la derecha. Esa agua que se metió a presión con la jeringa, en fin, puede perforar el tímpano. El tímpano es una membrana delgada, una membrana que cuando mucho medirá 1 milímetro y en las zonas más delgadas probablemente medio milímetro. Es una cuestión muy delgada. La misma presión del agua puede terminar perforando. ¿Cómo llegan, por ejemplo, este tipo de pacientes a la consulta? Mire, yo tenía un tapón de cerilla, fui a un lavado de oído, tuve un dolor muy intenso y salí de ahí con dolor y con menor audición de la que ya tenía. Lo reviso y veo una imagen muy parecida a la que tenemos a la derecha, es decir, un tímpano roto, un tímpano perforado. Damos la siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa también incorrecta? Es decir, una ya dijimos, cuerpos extraños, cotonetes, no, podemos lastimar. Lavados de oído, claro que también se puede lastimar por lo que vimos. Algo que también ha estado muy en boga, ha sido muy común como un tipo de tratamiento alternativo, lo cual yo considero pues muy inadecuado, es los conos o la conoterapia. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues como tenemos la imagen, se coloca un conito en el oído, al conito se le prende ahí como si fuera una vela, se le prende el fuego y después nos dicen, no, bueno, esto que hemos prendido ha servido para limpiar el oído. Eso no es cierto. Definitivamente no se limpia nada y se corre un riesgo muy grande. Vamos a compartir las imágenes de un caso que hizo algo semejante y que evidentemente terminó en quemadura. O sea, no se limpió el oído y además se quemaron las orejas, los pabellones. Damos la siguiente imagen, por favor. Esta es una oreja derecha. Es decir, así como lo vemos, como cuando hemos visto a alguna persona que, bueno, se quemó la oreja, por eso se ve gruesa, se ve con ampollas, evidentemente un dolor muy intenso de esta persona. Ahora vamos a ver las imágenes como de atrás. Damos siguiente, por favor. Es decir, estoy tomando fotos de la nuca hacia el frente. Una ampolla muy grande, tal vez de 4 o 5 centímetros en su eje mayor. Evidentemente la piel se le empieza a descamar y la persona, por supuesto, no se limpió el oído en lo absoluto y salió con una quemadura muy importante. Es decir, esto tampoco es adecuado hacerlo. Damos la siguiente, por favor. Ok, ahora, yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. En general, el objetivo de estas pláticas, pues, es compartir lo poco que sé, mi experiencia, pero si me dijeran, bueno, la audición y el oído es un tema tan grande, no acabaríamos en días. Aquí yo estoy intentando concentrar la información para llevarlo muy puntualmente a cada uno de ustedes. ¿Cómo debiera ser una limpieza de oídos? Bueno. De entrada, lo idóneo es que la realice un otorrinolaringólogo. Pero antes que esto yo tocaría un tema de forma breve. Los oídos siempre se limpian de forma autónoma, automática, por así decirlo. Los oídos se limpian por sí solos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el oído, como lo vimos en la primera plática, es un conducto que está recubierto de piel. Esa piel se va renovando, se va migrando de lo que es el centro de nuestro cuerpo hacia los lados. Es decir, la piel va saliendo a través de los conductos. Poquito a poquito se va descamando y por tanto la piel, arriba de la piel, siempre está la cerilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tendencia natural es que el cerumen, la cerilla, salga por sí sola. Ahora, me preguntan, bueno, ¿hay que limpiarse los oídos? De entrada, los oídos se limpian solos, salvo en ciertas personas que o producen mucha cerilla, o bien la renovación de la piel no es de todo adecuada, bueno, pueden hacerse tapones. Y bajo esa circunstancia, ¿qué sería adecuado? Un otorrinolaringólogo, que así como vemos en esta imagen, en esta fotografía, de entrada, ocupe una luz como tipo minero, que nos da una luz en la frente. ¿Qué importancia tiene esta luz? Tengo mi mano derecha y mi mano izquierda totalmente libres, y la luz la sujeta a mi cabeza. Después, abajo vienen unos lentes con lupas. ¿Por qué? Eso me va a amplificar la imagen. Luz me va a dar la lámpara.
la visión me la van a dar las lupas. Y entonces ya tengo mi mano derecha y mi mano izquierda para poder limpiar. Y yo voy tocando y voy limpiando solamente donde veo. Si no toco y no veo, no toco. ¿Para qué? Pues para no dañar el tímpano. Solamente vamos manipulando lo que se ve. Si no se ve, no hay que meter nada para no hacer un daño. Damos aquí la siguiente imagen. Gracias. Esto en conjunto, ¿cómo sería? Bueno, pues como ahí más o menos estoy, con mi lámpara en la cabeza, tengo por tanto mis dos manos libres, mis lentes y además vienen montadas unas lupas para poder hacer la limpieza. Y claro está que además estoy con un instrumento en mi mano, el cual vamos limpiando poco a poco y extrayendo la cerilla sin ningún riesgo, como debe de ser. La siguiente, por favor. Bien, ahora, esta plática tiene como objetivo como marcar ciertas pautas de qué sí y qué no debemos hacer. Entonces, primer punto, esto que hemos enfocado de manera original, al oído, no introducir nada. Si se hacen tapones de cerilla, acudir con el otorrinolaringólogo, porque también me ha tocado que a veces dicen, bueno, ok, pues no me pusieron agua, ok, no me pusieron ningún cono, pero me quisieron sacar la cerilla con un instrumento. Cuando a veces lo realiza un personal que no es especializado, ¿qué puede pasar? Ok, primero que el tímpano se perfore, pero ¿qué podría ser mucho más grave que el perder la audición? Vamos a ver este video. La siguiente, por favor. Bien, ahí estoy viendo el conducto, estoy viendo el tímpano y estoy viendo algo que se mueve atrás del tímpano. ¿Eso qué es? Bueno, en nuestro cuerpo tenemos sangre, evidentemente, y la sangre viaja, se mueve de un lado a otro a través de arterias y de venas. Bueno, en ciertas ocasiones, atrás del tímpano, así como lo vemos, hay arterias que está latiendo, así como se veía en el video, está latiendo la imagen. Si yo por alguna razón perforara el tímpano y dañara esa estructura que se movía en el video, ¿qué pasaría? Un sangrado tan abundante que no habría forma de controlarlo. ¿Por qué? Lo que está latiendo ahí se llama carótida. La carótida es el principal vaso que lleva sangre oxigenada a la cabeza. Entonces, les repito, nada más es que el paciente, en el intento de que se limpie el oído de una forma inadecuada, se lastima el conducto o se perfora el tímpano, lo cual es severo. No puede ser tan grave como si coincide con que es un paciente que tiene un vasito fuera del lugar y está al fondo un sangrado tan abundante que créanme, tendremos tristemente un desenlace funesto en cerca de 45-60 segundos. Muy bien, damos la siguiente imagen, por favor. Ok, este es un video que he bajado de internet. Me gusta siempre compartir los que yo tengo, los que yo hago, pero bueno, por eso aquí pusimos que no es de mi propiedad. ¿Qué otra cosa hay que tener cuidado? A mí me pasó hace poco tiempo. Se metió un animalito a mi oído. Entonces, siempre hay que acudir ante la duda de que se mete algo al oído, que sentimos que se mueve, en fin. No querer matarlo, no querer picarlo adentro, no. Acudir con un otorrinolaringólogo para que primero lo saque y no se manipule nada. Idóneamente los libros nos dicen primero adentro, con cuidado, matar al animal y después sacarlo. Pero eso es un vaivén. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos matarlo y si el animalito lucha, pues claro que va a lastimar el conducto o el tímpano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este criterio se lo dejamos al médico especialista para determinar cómo va a sacarlo, originando el menor daño posible. Damos la siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿qué otra cosa es importante que tengamos como tip de audición o del oído, como un cuidado adicional? Cuando vamos a la alberca, vamos a la playa, nos da comezón en el oído y nos rascamos con X cantidad de cosas, ¿a qué estamos sometiendo? A fricción, a irritación. Sometemos a la oreja y particularmente al conducto a fricción. ¿Y eso qué puede originar? Vamos a poner la siguiente imagen, por favor. Bien, aquí tenemos un niño que por tanto está nadando el agua y a veces no hace falta, es importante aclarar esto, no hace falta
que sea un agua sucia. Puede ser limpia, pero tener mucho cloro o tener alta cantidad de sal, como en el caso del mar. Eso hace que la cerilla, la cual recordemos, la cerilla siempre tiene un mecanismo de protección. Hace como una barrera entre la piel y el aire que está que el aire que está cercano. Entonces, si acabo con la cerilla, y ejemplo de esto, por ejemplo, es el agua con mucho cloro o mucha sal, todo va a tener directo contacto con la piel y se infecta. Entonces, ¿es un factor de riesgo para que los oídos se infecten? Nada, claro que sí. Pero ¿qué otras cosas? El calor, el estarse picando el oído es un factor de riesgo, o el estarse colocando continuamente gotas en los oídos. ¿Cómo qué? Bueno, miren, aquí yo les daría un ejemplo muy en concreto. Hay personas que a veces en el intento de estarse limpiando y limpiando los oídos con gotitas, como con agua oxigenada, el agua oxigenada diluye el cerumen. Pero ¿qué es lo que pasa? Si acabamos con toda la cerilla de los conductos, que es un mecanismo de protección, viene un efecto paradójico. No hay cerilla y es un oído que continuamente se está infectando. Entonces, esto nos llevaría los oídos, no tocarlos, no meter nada, salvo la indicación del médico. Cuando todo esto ocurre, o cualquiera de estas, y se hace una inflamación del conducto, se llama otitis externa o una infección externa del oído. Damos la siguiente imagen, por favor. ¿Qué ocurre? De entrada, por supuesto, mucho dolor, porque el conducto tiende a cerrarse, a inflamarse. Como también se inflama y tiende a cerrarse, se percibe un oído tapado, como que tenemos atrapada agua. Muchas veces decimos que se nos quedó el agua de mar, el agua de la alberca. No es tanto eso, sino que al inflamarse el conducto, disminuye la luz, el espacio por donde habitualmente pasaría el sonido y ya no entra este. Pero particularmente puede haber dolor, puede haber fiebre y una sensación de oído tapado. Vamos siguiente, por favor. Ahora, esto previo a que nos llevaría, cuidado de la audición, no meterse nada a los oídos. Si no, podemos caer en una infección como la que acabamos de mostrar. ¿Qué otra cosa es importante considerar? En la medida de lo posible, incluso evitar altos niveles de ruido. Y la pregunta natural sería, bueno, ¿qué tanto es alto y qué tanto es bajo? Bueno, mire, una conversación a un nivel normal, no susurro, no grito, está alrededor de los 60 decibeles. Decibeles es la unidad de volumen, 60 unidades de volumen. Por ejemplo, un avión en vuelo, ya la turbina en acción, son cerca de 130, 140 decibeles. ¿Qué sería lo ideal? No exponernos más allá de los 90 decibeles. Es decir, por ejemplo, el ruido de un camión, por lo que la tracción que hace, por la carga que lleva, la fricción de las llantas y lo que implica, está como en ese límite, 90 decibeles. Ahora, ¿qué es lo que yo me gustaría que nos lleváramos? Uno podría decir, bueno, de 60 decibeles a 130, 140 decibeles, pues en apariencia no es más que el doble. Recordemos lo que dijimos en la primera plática. Nuestro oído funciona en relación a un componente matemático que se llama logaritmo base 10. Es decir, 60 no es la mitad de 120 decibeles, no, es totalmente distinto. Se van incrementando de manera desproporcional, por ejemplo, como lo mostramos en su momento. Para que un sonido se produzca a 40 decibeles, debe de incrementarse 10 veces partiendo de 20. Es decir, digamos, bueno, pues 40 decibeles es el doble de 20. No. Para poder llegar a una percepción de 40 decibeles se incrementa 10 veces la intensidad de sonido. Es por eso que aunque aquí decimos, bueno, 10, 20, 30, 40, en consecuencia, y podría ser no tan importante el cambio de volumen, aquí es como la escala simplificada. Hay una modificación muy importante, muy importante en la fuerza de la onda sonora. ¿Esto a qué nos llevaría? Veamos la siguiente tabla, por favor. 90 decibeles es el ruido del camión.
Yo puedo estar expuesto 8 horas al ruido de camión y está permitido. Pero si, por ejemplo, ya estoy pensando en un grupo musical en el cual yo estoy donde está generando el sonido, es decir, están atrás de mí las bocinas, estaríamos entre 100 y 102 decibeles. Y vemos, bueno, le pusimos 10 decibeles más y de 8 horas permitidas originalmente, ahora tengo nada más 1.5 horas. Podríamos decir, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, el oído puede dañarse de forma muy importante si cambiamos la intensidad de volumen. Por eso es que a 115, miren, 115 nos da 0.25 de hora. Solamente puedo estar expuesto 15 minutos a 115 decibeles antes de que me lleve a una pérdida de audición irreversible. Por eso ustedes han visto que las personas que dirigen los aviones, que dicen, avión, vete a la derecha, avión, vete a la izquierda, quienes están en las pistas de aterrizaje siempre tienen protección de sonido. Si no, no podrían laborar más de 15 minutos, por ejemplo. Entonces, muy importante eso. El oído nos protege. El oído hace que podamos escuchar una gran variedad de sonidos de muy diferentes volúmenes, pero claro que llega un punto en el cual puede haber un daño significativo por volumen. Damos la siguiente, por favor. Por tanto, ¿qué se sugiere? Hay equipos de protección especial, por ejemplo, quien se dedica al tiro deportivo, a cazar, hay ciertas válvulas muy especiales como la que está a la extrema derecha. Es una válvula sónica que en cuanto se genera una presión de más de 120 decibeles, tapa, digamos que se hace un efecto de oclusión y no permite el paso del sonido. Y así la persona ya no tiene daño auditivo por el uso de armas de fuego. Y así hay muchos tipos de protectores de sonido en función a si estamos en una fábrica, qué tipo de fábrica, cuánto tiempo estoy expuesto. Esto nos llevaría en resumen, tip, la audición, cuidarla. No es bueno someter a altos volúmenes al oído durante mucho tiempo. Al principio pudiera no haber nada. Con el paso del tiempo vamos a terminar en un daño irreversible severo. Damos la que sigue. Bien, ahora, aquí esto se llega a volver informativo, pero a veces también la información nos ayuda a protegernos. Es decir, la varicela, la rubeola, como vemos aquí los niñitos, o las paperas, como el señor que está en la extrema derecha de la imagen, son motivos, son motivo de que la audición pueda bajar. A veces algo tan grave como decir me dio varicela o paperas y de ahí perdí la audición de ambos oídos. Hay que saberlo porque si no en muchas ocasiones pensamos que nada más es la comezón, la ronchita, que nos hinchamos de la cara y que no va a pasar a mayores. Es importante saber esto para que si ocurre, inmediatamente acudir con el médico especialista y atenderlo a la brevedad. Damos la siguiente imagen. Estos virus, ¿dónde dañan? Como vimos en la primera plática, en muchas porciones del oído. La porción interna tiene forma de caracol. Se llama caracol o cóclea. Es la parte más especializada. Cuando un virus de este tipo hace daño a nuestro cuerpo, lo hace específicamente en esa región. Es decir, estamos cayendo en una pérdida de audición que no voy a poder yo corregir con ningún tipo de tratamiento convencional. Entonces es una pérdida irreversible. Damos la que sigue, por favor. Ahora, aquí también esto entra en el terreno de la precaución, de los tips para cuidado de audición. Cuando nos enfermamos de la garganta, a cualquier edad, no nada más el niñito de la foto, ya sea adolescentes, pacientes pediátricos, adultos mayores, ¿qué es lo que sucede? Ustedes recordarán que al viajar, cuando viajamos ya sea en carretera o viajamos en avión, se tapa el oído y ¿qué hacemos? Bostezamos y se destapa. O se tapa el oído, tapamos la nariz, pujamos y se destapa. ¿Eso a qué nos lleva? Que los oídos siempre, siempre, siempre se comunican con nuestra vía aérea, con nuestra nariz, con nuestra garganta. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Infecciones de las vías aéreas, gripes, faringitis, amigdalitis, cualquier tipo de infección de las vías aéreas puede en un momento dado literalmente subir
a cualquiera de los oídos y sería más o menos este el proceso. Damos la siguiente imagen, por favor. Eso es una imagen del interior de la boca de una persona. Las dos bolitas que se ven ahí se llaman anginas. A veces se les comenta como coloquialmente amígdalas y se ven llenas de pus. Este paciente tiene una infección de garganta bastante severa. ¿De qué? De angina. Se llamaría amigdalitis. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, muy bien. Damos la siguiente imagen, por favor. Ahí por transparencia estamos viendo una persona, oído derecho, oído izquierdo, y hacia el centro como dos tubos que se comunican a una región central. Esos tubos se llaman trompa de Eustaquio o tuba, la tuba. Entonces, si la infección viene de las vías aéreas, ese mismo camino se puede tomar de ascenso y nos terminan infectando los oídos. Damos la siguiente imagen. La imagen de la izquierda viene el conducto, está el tímpano, unos huesos pequeñitos detrás del tímpano y después hacia abajo la tuba, la trompa de Eustaquio, lo que dijimos, la comunicación del oído con la garganta. Eso es lo normal. La imagen de la derecha vemos que todo lo que está atrás del tímpano está ocupado. ¿Está lleno de qué? De la infección que ha subido. Entonces, por supuesto, de inicio afecta la audición, pero también es un dolor muy intenso. Damos la siguiente imagen, por favor. Que cuando eso ocurre, bueno, hasta el tímpano puede reventarse. ¿Por qué? Porque se empieza a bombar, a bombar, a bombar, a llenarse de pus por detrás del tímpano, se revienta, así como se ve en la imagen. Se ve ahí un óvalo muy bien definido, que es como decir, bueno, es un vitral que una parte se rompió, se perdió por lo que ha pasado de infección. Damos la siguiente. Es una imagen de un paciente, meto con una camarita, estoy viendo el conducto. En lugar de ver un tímpano bonito como los que vimos en la primera imagen, vemos un fondo brillante, húmedo. Eso ya no hay nada de tímpano. Estoy viendo directamente lo que se llama oído medio. Ya nada más vemos como lo que sería el marco, el remanente de tímpano que quedó. Es una perforación severa la que tiene esta persona. Damos la siguiente, por favor. Ahora, nuestro vecino del norte, el vecino del norte del oído, se llama cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una infección del oído queda no 2 semanas, no 3, sino que entonces se queda durante años? Y créanme, es muy común que las personas tengan infecciones de oídos durante años. Bueno, como es delgadita, es delgada la capa que divide el oído de nuestro vecino del norte, que es el cerebro, puede diseminarse la infección y de estar solamente localizada al oído, irse al cerebro y bueno, ahí sí les comento, en más del 80% de los casos es un desenlace también funesto. La persona termina falleciendo por una infección que llevaba años y que inició en oído. Y claro está que también la audición estaba comprometida. Había un problema de audición, pero a veces cuando dejamos pasar las cosas, pues sí, las consecuencias pueden ser bastante graves. Damos la siguiente, por favor. Este fue un caso muy interesante que vimos en Querétaro hace como 5 años. Es decir, yo estoy doblando es una oreja izquierda. Yo estoy doblando la oreja hacia el frente para poder ver la región por atrás de la misma. Vemos la piel, el cabello, pero hay una zona que se ve un agujero y vemos ahí al fondo unas bolitas. Bueno, ese agujero es de una infección que empezó en el oído, que empezó a carcomer, empezó a ir dañando el hueso y lo que estoy yo viendo a través de esa zona es la base del cráneo. Es decir, dijimos, el oído se comunica hacia arriba con el cerebro. La base del cráneo es el piso que nos está dividiendo una estructura con la otra. Eso es lo que yo estoy viendo, el piso de la base del cráneo y uno podría pensar, bueno, ¿por qué ocurre esto? Un poco no hay información, otro poco las personas no se atienden y se dejan complicar hasta esto. ¿Cuál es el principal problema que puede ocurrir aquí?
si está la puerta abierta, tan abierta como la vemos en la imagen, muy fácilmente puede llegar una infección y ya no nada más afectar el oído, por supuesto que no, sino que se vaya hacia arriba, hacia nuestro cerebro. Damos la siguiente imagen, por favor. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, miren, también es importante que sepamos esto. Cerca del 80% de las parálisis de la cara, de las parálisis faciales, es decir, cuando la boca se nos va de lado, hacia un lado o hacia el otro, son por problemas en los oídos. Y a veces no lo sabemos, a veces ocurre una parálisis facial y no se sabe a qué médico acudir, o sí, a qué médico especialista acudir. El 80% de estas, la causa la tienen en el oído. Entonces, hay que tener presente que las infecciones pueden dañarnos de muchas maneras. Esta es una de ellas. Damos la siguiente imagen, por favor. Bueno, otra de las secuelas que puede dejarnos una infección de oído es inestabilidad. Ahora miren, mareo es una palabra que viene de mar. Mareo es un vaivén, que va y viene, va y viene. Vértigo es diferente. Vértigo es una franca sensación de giro, de que las cosas den vueltas. Cuando el oído se afecta, habitualmente por infecciones y que llega la infección hasta el sitio profundo, a lo que se llama oído interno, puede presentarse también vértigo. Y eso es importante que el paciente lo sepa, porque a veces va a la consulta ya no porque está infectado, ya no porque el oído le supura, sino porque se le dificulta caminar porque las cosas le giran. Eso nos habla de que ya es una infección de una buena cantidad de años. Vamos a dar la siguiente, por favor. Bien. ¿Qué otra cosa nos puede hacer que la audición baje? Si el conducto es como un canal, bueno, pues para que pueda haber un buen tránsito del sonido, el canal siempre debe tener el mismo diámetro. Pero si el canal se va estrechando, se va disminuyendo, como aquí en ciertas tumoraciones, es importante acudir al médico. Esto no nada más va a requerir un aparato auditivo, el aparato auditivo es secundario. Hay que ver esas bolitas que están tapando el conducto, como vemos aquí muy claramente en la imagen, ¿qué son? ¿Para qué? Pues para preservar la vida de la persona. Damos siguiente, por favor. Este fue un caso que llegó también aquí a la consulta de un servidor, un caso en lo médico sumamente interesante, en lo humano, bueno, pues es diferente, pues para quien lo padece, evidentemente es una tristeza, ¿verdad? Él llegó originalmente porque no había una forma en que se le pusiera un aparato auditivo. Es decir, había ido con lugares como los que salen en la televisión, ahí que ponen aparatos, en fin, y que pues evidentemente no se hace toda la exploración adecuada y no sabían qué aparato poner. Yo le dije aquí a esta persona, le dije, mire, yo comprendo que es un oído derecho, comprendo que de su oído derecho no escuche, lo comprendo y lo respeto por supuesto, pero no es importante. Eso no es importante. Hay que saber por qué tiene eso que ha salido a través de su conducto. Damos la siguiente imagen. Bien, ahí tengo un video. Es un video un poquito largo, tener un poquito de paciencia. Primero voy a entrar a lo que es su oído izquierdo. Ahí puede ser que sea un poquito lento el tránsito de video, un poquito con calma. Eso es por las cuestiones del internet. Entonces, bueno, yo estoy ahí entrando al oído izquierdo. Hago varias tomas porque deseo tener una buena visualización. Aquí lo pondré. Ok, hay un poco de cerumen, se empaña, pero ¿qué vemos? Vemos un conducto, vemos un espacio por donde yo puedo pasar. Me parece que hago una toma más. No, ya estoy, fue un conducto. Veamos la diferencia. Aquí hay algo que sale del conducto que yo intento incluso meterla en la camarita entre esa tumoración y el conducto y no hay forma, no hay definitivamente, no hay definitivamente forma de esto. Esto fue un tumor que salió de la base del cráneo, es decir, no nada más el conducto, salió de la base del cráneo y de ahí migró y salió por el conducto. Es decir, es un padecimiento muy, muy, muy severo. En algún caso, incluso, alguna vez me comentó este paciente
que alguien le había comentado que puede intentar cortarlo, como si simplemente se tratara de podarlo. Por supuesto que no. Esto por como venía y por la gran irrigación, me refiero a la gran cantidad de sangre que llegaba al sitio, pasaba, si se hubiera cortado, bueno, hubiera sido un desenlace, también tristemente el paciente hubiera fallecido. Esto venía desde la base del cráneo. E imagínense, llega a la consulta porque no sabían cómo poner un aparato auditivo. Eso era lo menos importante del caso. Damos la siguiente, por favor. Bueno, ahora, aquí estamos viendo un oído, bien, al fondo es el tímpano, unas pequeñas marquitas de cicatrización en las partes blancas, pero es un conducto sano. Ahora vean la diferencia de la piel del conducto opuesto. Es decir, hoy vamos a entrar al oído derecho. Ok, hacia el techo vemos algo muy oscuro, muy, muy oscuro. Entonces, bueno, y el resto del conducto, bueno, ahí logra otra vez el tímpano. Esa mancha oscura que veíamos es una tumoración. Se llama melanoma, esa que estamos viendo ahí. Es un cáncer de piel. Es un cáncer de piel, es el cáncer de piel más agresivo que existe. No es como otros que se pueden curar simplemente quitando el pedacito y ya. Aquí es distinto. Entonces, ¿a qué la invitación de todo esto? Ante las dudas, las preguntas, pues vale la pena acudir con el otorrinolaringólogo, porque a veces pensamos que todo se va a resolver con un aparato auditivo y no siempre va a ser así. Damos, por favor, siguiente imagen. Bueno, esto seguramente ya lo han visto en más de una ocasión, en la calle, en fin, niñitos, niñitas que a veces nacen bien con un oído y el otro no tiene oreja, no tiene conducto. Actualmente ya hay tratamiento también para esto. El detalle está en que al no haber conducto, como decíamos en la primera presentación, donde explicábamos cómo se va llevando el sonido hasta el cerebro, no hay forma de que el sonido entre. Damos siguiente. Ok, eso también entra totalmente en el rubro de protección. Aquí hablamos, o qué hacemos alusión en ese sentido, el automedicarse. Automedicarse no es una buena opción. ¿Por qué? Porque de entrada no siempre vamos a curar con lo que creemos que nos pudiera ayudar. Y además que hay ciertos medicamentos que son muy dañinos para el oído. Y que si no los sabemos podemos ir estando consumiendo de una manera no regulada y el oído puede sufrir. De dos maneras. Una, tomando medicamento, que la audición baje, o tomando medicamento y que este dañe el equilibrio. Entonces aquí la invitación es a no automedicarse. Damos la siguiente imagen, por favor. Ok, aquí para no hacerlo tan pesado y que siempre procuro concretar, resumir, para hacer atractiva la presentación. Hay algo que se llama hipoacusia súbita. En este caso simulado es una persona de 45 años, es joven, que en 24 horas de evolución, es decir, de forma súbita, su audición bajó y se presentó un zumbido de oído. Entonces, claro que al bajar su audición, pues escucha menos y entiende menos. Pero de entrada a esta edad, no puedo decir que es un oído cansado. Si fue súbito, no puedo decir que, bueno, fue asociado a ruido. No, esto fue súbito y no tiene ningún antecedente agregado. Damos la siguiente imagen, por favor. ¿Esto en qué lo resumiría? Cuando la audición baja de forma súbita en menos de 3 días, en 3 frecuencias. Frecuencia se llama a las diferentes regiones que evaluamos en las pruebas de audición. Y cuando esta pérdida de más de 30 decibeles, dijimos decibeles es como la unidad de volumen, nos lleva a este daño. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro oído, nuestro caracol, por alguna razón a determinar, porque puede haber muchas, ha dejado de funcionar o ha funcionado menos. Es decir, se convierte en una urgencia a atender por el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? A veces se retrasa un poco la atención y se va al médico general o no se va al médico pensando que era un tapón de cerilla. Y ya cuando llegan al médico especialista se dan cuenta que no hay ningún tapón de cerilla, que no hay ninguna infección de garganta que subiera a los oídos, simplemente el oído dejó de funcionar.
de forma súbita. Lo que nos debe de mover aquí la sospecha es que aparezca de un momento a otro y es motivo de acudir inmediatamente. ¿Por qué esto lo metemos como un tip de cuidado de audición? En la medida en que rápido el paciente vaya a la consulta o deje pasar los días, semanas o meses, será que esto se torne irreversible. Damos la siguiente imagen, por favor. ¿Qué otros factores pueden ayudar o favorecer, por así decirlo, a que la audición continúe bajando? Esto es algo que toda persona que tiene un problema auditivo debe de saberlo, porque si no, claro que aún con aparatos, los aparatos no frenan la pérdida de la audición. Entonces, si hay una HAS es hipertensión, si hay presión arterial alta no controlada, claro que puede seguir bajando la audición. Nos exponemos a mucho ruido, somos diabéticos descontrolados, colesterol o triglicéridos altos, me enfermo frecuentemente de la garganta y no me atiendo, me automedico, entre otras cosas. Esto puede favorecer que la audición baje. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Damos la siguiente, por favor. Bueno, aquí vienen mis datos. Cualquier duda o pregunta que llegasen a tener, será para mí un gusto de poderla resolver. Yo soy el doctor Benjamín Ayala y otorrinolaringólogo, como hemos comentado previamente. Me gustaría hacer un pequeño espacio para comentar que, bueno, esta conferencia se llevó a cabo con apoyo del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2020 y agradezco la intervención de la licenciada Estela Damián Peralta, directora general del DIF Ciudad de México, profesora Ana Leticia Carrera Hernández, directora ejecutiva de los derechos de las personas con discapacidad y desarrollo comunitario, y a la licenciada Ana Lilia Moreno, coordinadora de atención a personas con discapacidad, y por supuesto un agradecimiento muy grande de mi parte a Audio Amigo por invitarme siempre a pertenecer a pláticas, a apoyos, siempre considerarme como parte de la fundación. Por mi parte sería todo. Cualquier cosa tienen mis datos de contacto y siempre es un gusto estar con ustedes.